Estamos en el aire. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Esto funciona? Sí. Bien. ¿Qué tal? Estamos en la Universidad Complutense, somos el grupo de seguimiento de la biodiversidad y bueno, hoy estamos aquí Sandra y yo, Hola. Paco, que vamos a llevar a cabo un experimento, no os asustéis. Vamos a hacer un webinar, pero un poco especial, diferente a los que hemos hecho en otras ocasiones, ¿vale? ¿Estáis preparados? Bueno, ya habéis visto el nombre, de qué va. Ya habéis visto que se trata del libro Guinness de los artrópodos. Y en principio, me imagino que todo el mundo sabe a qué nos referimos cuando hablamos del libro Guinness, ¿verdad? El libro Guinness ya sabéis que es un libro que desde hace al menos 60-70 años pues está recopilando pues anécdotas y bueno, cosas un poco extraordinarias, ¿no? De nuestras vidas en las que participa el ser humano o participan pues otros seres vivos u otras características del medio ambiente, ¿no? En principio, bueno, algunas de estas nos las hemos saltado, o sea, directamente no hemos ido al libro, pero sí hay algunas anécdotas y algunas propiedades de nuestro grupo preferido, que son los artrópodos, que pensamos que sí deberían estar incluidas en ese libro, ¿vale? Entonces, bueno, pues hoy venimos un poco a mostraroslas, a enseñaros un poco algunas curiosidades, ¿no? Con la excusa de ver estas curiosidades, pues esperamos que aprendamos entre todos un poquito, ¿vale? Nosotros igual, o sea, nosotros para prepararnos esto también hemos tenido que aprender algunos nombres y algunas cosas que pensábamos que las teníamos asentadas, pues se nos han ido al traste, hemos tenido que volver a replantearnos algunas cosillas. Entonces, bueno, fuera de rollos. ¿En qué va a consistir esto? Pues fijaos, esto va a consistir en lo siguiente. Como os he dicho, no es un webinar al uso, va a ser un webinar que lo planteamos como una especie de concurso, para que pongáis un poco en la palestra vuestro conocimiento o acerca de los artrópodos. Hombre, es cierto que hay algunas preguntas que se las traen, ¿vale? Pero bueno, ya os digo que con la excusa vamos a aprender todos un poquito, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué va a consistir el concurso? Pues vamos a plantearos 10 casos, 10 récord Guinness en total, 10 preguntas, en las cuales pues os vamos a ofrecer para cada una de las preguntas 4 opciones, ¿vale? Y solo una de las opciones será la buena. Es decir, ahí tenéis un ejemplo, ¿no? Cuando os preguntemos cuál es el artrópodo más largo en longitud, pues os ofreceremos 4 posibles opciones. Habrá un cronómetro de 15 segundos para que respondáis. Lo podéis hacer vía chat de aquí, de la misma grabación de YouTube. O bien lo podéis pensar en vuestras casas, ¿vale? Porque a los 15 segundos os daremos la respuesta verdadera, ¿vale? Entonces, tras haber visto estos 10 casos, pues un poco valoraremos cuál es nuestro conocimiento del mundo de los artrópodos. ¿Os parece bien? ¿Sí? Vamos a ello. Pues vamos a comenzar. Y vamos a comenzar precisamente con ese ejemplo que teníamos ahí. Eso es, Ahí. ¿no? Bueno, venga, pues a ver, vamos a ver 4 opciones, ¿vale? Como os estaba diciendo Paco, de el posible artrópodo más largo del mundo, ¿vale? Entonces, en primer lugar tendríamos el cangrejo gigante japonés, ¿vale? Que bueno, así os cuento un poquito, ¿vale? Así curiosidades, pues es un crustáceo, ¿vale? Bueno, es un decápodo, tiene 10 pares de patas. El primer par de patas son sus pinzas. Bueno, su nombre ya dice más o menos dónde se encuentra, en el Océano Pacífico, vamos, cerca de las costas de Japón, aunque a lo mejor así parezca, pues bueno, un poco un monstruito, ¿no? La verdad es que es bastante pacífico, vive en el lecho marino, comiendo pues plantas y animales que se encuentra,
me refiero, o sea que tampoco es que sea un gran cazador, sino simplemente pues se va comiendo lo que va encontrando por el lecho marino, ¿vale? Siguiente posible artrópodo más largo, pues sería la araña de mar gigante, que la verdad es que su nombre se llama araña de mar, pero en realidad no es una araña, es un picnogónido, ¿vale? Que también es un arácnido, ¿vale? O sea, está dentro del grupo de los arácnidos, pero no son arañas, son arañas de mar, ¿vale? Aunque ya les digo que el nombre da a lo mejor un poco de error, pero son los picnogónidos. También tiene 8 pares de patas, se parecen, ¿vale? También son del lecho marino y, vamos, tienen un aparato, o sea, una protuberancia con la que, vamos, cazan pequeños pececitos, invertebrados, vamos, lo que pillen por el lecho marino. Luego tenemos el escarabajo Goliat, que bueno, más o menos todos ya sabemos quién fue Goliat, ¿no? Que era un personaje muy grande, me refiero, que ganó, vamos, venció a David. ¿Qué os puedo comentar? Pues escarabajito vistoso de las selvas africanas, se alimenta, pues bueno, de materia así un poco en descomposición, un poco lo que pille por el camino. Y el bicho palo, el Friganistria chinensis, que también, como su nombre indica, fue encontrado en el sudeste, solo se encuentra en el sudeste de Asia. De hecho, se encontró hace relativamente poco. O sea, creo que, si no recuerdo mal, casi cercano al año 1900, o sea que es bastante reciente. ¿Por qué? Porque al final es complejo de su camuflaje, ¿no? Pues vamos, para eso sirve, ¿no? O sea, que es complicado de ver y distinguir en el medio en el que viven. Así que, venga, va. Yo creo que con lo que os he dicho más o menos, cuidado con los nombres, que como veis todos son gigantes, son grandes. A ver, ¿cuál sería más largo? Venga, vamos a daros, yo creo que ya los 15 segunditos, ¿no? Bueno, a ver qué os parece. A lo mejor alguno lo tiene antes de tiempo, pero a lo mejor hay quien se lo está pensando todavía. Pues ya está. Tin, 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 tin. La campanita. Bueno, pues vamos a resolver esta primera pregunta. Y es el cangrejo gigante japonés. Entonces, bueno, la explicación aquí es con nuestra hipotética regla, ¿vale? Para medir los bichos. Entonces, el más, digamos, de todos estos 4 chiquitines sería el escarabajo Goliat, que... Tenemos una respuesta, ¿eh? Luz ha dicho que el bicho palo. El bicho palo. Vale, bueno, veremos a ver. Por el momento vas bien, Luz. O sea que... Pero si ya has dado la solución de todo. Bueno, sí, ya, también es verdad. ¿Qué digo? Pero bueno, estás casi, ¿eh? Porque, a ver, el Goliat, aunque sea Goliat, le llaman así, solo mide 12 centímetros, ¿vale? Entonces, no es el más largo. Luego tenemos el picnogónido, la araña de mar gigante, que también se llama gigante porque es uno de los más grandes, pero solo mide 35 centímetros, es decir, de pata hasta el cuerpo son 35 centímetros. Luego tenemos el bicho palo, que, oye, menudo bicho palo, 62,4 centímetros. O sea, que no ibas mal. Claro, de cuerpo, todo el cuerpo, oye, está bastante bien, ¿eh? Pero este puede medir más de 2 metros. O sea, las patas son 2 metros y es que el diámetro entero son 4. O sea, más de 4 incluso. O sea, que... De hecho, aquí tenemos a un señor sujetando este cangrejo que veis, por supuesto, la cara de felicidad porque este hombre va a tener para cenar toda su familia para Navidades, vamos, Nochevieja y yo creo que hasta Pascuas, porque con la cantidad de carne que tiene que tener este cangrejo en el cuerpo, se va a poner las botas. Y aquí, bueno, os vamos a mostrar un vídeo para que lo veáis. Veis aquí pues uno de los ejemplares fotografiados ya cuando se descubrió. Y aquí pues le podéis ver. Aquí, yo creo que esto era un acuario. Mira, aquí te está saludando y todo, así a lo... Estos son pequeñitos. Estos son juveniles. De hecho, los juveniles es curioso porque cuando son todavía pequeños, entre comillas, se van poniendo adornos, como suelen hacer los cangrejos para parecer más grandes. Y luego ya cuando se hacen tan grandes ya es que no los necesitan. Si es que son depredados por pulpos y por mantarrayas cuando hacen la muda. Porque ahí ya es cuando no tienen caparazón, entonces son muy sensibles. O sea, vamos, son presa fácil, pero vamos... Si tú te ves esto, creo que pocos se atreverían a entrometerse con él. Mira, aquí de hecho es una apuesta. Bueno, aquí de hecho pone otra especie de cangrejo.
Esperamos que sería algo parecido. Y yo creo que ya... Mira, aquí ya está haciendo la muda. Voy a tener en cuenta que son 2 metros de patas, ¿eh? O sea, que tiene que sacar todo eso. Pero bueno. Bueno, casi. Bueno, Luz. Casi, ¿eh? Casi. Estabas en el segundo, ¿eh? No, vamos. Muy bien. Bueno, pues vamos con la siguiente categoría, ¿vale? Y en esta ocasión vamos a intentar ver cuál es el animal más resistente. Ya os digo yo de primeras que es un artrópodo o similar, ¿vale? Entonces por eso vamos a centrar las 4 opciones en estos grupos. Voy a jugar con una excepción, ¿vale? Y es el hecho de que si recordáis de alguno de los webinars que hemos hecho o que hemos visto anteriormente, existen 2 grupos muy cercanos a los artrópodos, que son los ornicóforos y los tardígrados, que actualmente se les considera como 2 grupos diferentes, pero en realidad hay bastantes pruebas y hay también bastantes sugerencias para meter a todos estos grupos, artrópodos, tardígrados y ornicóforos, dentro de un gran supergrupo, ¿vale? Que se llamaría el grupo de los panartrópodos, ¿vale? Entonces, teniendo eso en cuenta, pues os propongo que uno de los animales más resistentes en general, ¿vale? Puede ser a la deshidratación, a la radiación, al calor, lo que queráis, ¿vale? Pues os propongo que uno de los posibles animalillos resistentes pues sería precisamente un tardígrado, uno de estos miembros de este grupo tardígrada que sería afín a los artrópodos, ¿vale? Y que formaría con ellos ese gran grupo de los panartrópodos. Son los conocidos como ositos de agua, que son unos animales microscópicos, solo hay alguna especie que es un poquitín más grande, de 1 centímetro o así más o menos, ¿vale? Luego tenemos también, por ejemplo, un grupo de ácaros que se llaman los ácaros oribátidos, precisamente los de la familia de los galúmnidos, que veis que tienen esa forma tan compacta. Estos son animalillos de escasos milímetros, 2-3 milímetros, que viven en los intersticios del suelo y son organismos edafogénicos, están comiendo materia orgánica en descomposición del suelo y están produciendo humus, ¿vale? Esto, como ya sabéis, se trata de un arácnido, ¿no? Al ser un ácaro. Tenemos también otra propuesta, las cucarachas, ¿no? Ya de todos es sabido, ¿no? Que el animal que sobreviviría a una bomba atómica, ya lo hemos oído 1000 veces, serían las cucarachas, ¿vale? Ya sabéis que las cucarachas son hexápodos, insectos, pertenecientes a los Blatodea. Y bueno, ahí los tenemos, ¿no? Es una de las 3 opciones. La cuarta opción ya sería un crustáceo. Os propongo un crustáceo. En este caso es un percebe, ¿vale? Los percebes son crustáceos sésiles, como ya sabéis. Solo sus larvas son móviles, y no todas las larvas, y hasta que se asientan y forman esas colonias, ¿vale? Bien, pues el tiempo comienza ya. Venga, a pensar, elegir. Quien gane tiene premio, ¿a que sí, Paco? Yo no voy a ser que compre los percebes. Bien, ¿ya tenéis la respuesta? ¿Sí? Pues el animal más resistente es... Una respuesta. Tardígrados. Muy bien, José Luis. Ahí tenías... Ahí has acertado. Muy bien, los tardígrados. Sí, precisamente, vamos ahora a ver la explicación, ¿vale? Ya sabemos que, ya dice, ¿no? La mitología urbana, ¿no? Que las mariposas serían... Uy, las mariposas, sí. Las cucarachas serían los únicos seres vivos que sobrevivirían a una hecatombe atómica, ¿no? Bueno, un poco para ver este mito se han hecho varios experimentos. Por ejemplo, se hizo un experimento sometiéndolas a una radiación de 1000 rads, que sería algo así como... Bueno, es una radiación moderada, ¿vale? A esta radiación un ser humano muere directamente, ¿vale? Si sometes a un ser humano a 1000 rads, ya muere. Sin embargo, las cucarachas se ha visto que, bueno, que en cierto modo la mitología urbana tiene su sentido porque sobrevivirían la mitad de un conjunto de cucarachas. Se sometió también a las cucarachas a una radiación un poquitín más mayor, sería de 10.000 rads como la bomba de Hiroshima. A esta radiación, el 10% de las cucarachas sobrevivirían también.
Y luego ya se les sometió a una radiación inmensa, 10 veces mayor todavía. A esta ya se ha visto que no. O sea que tienen un aguante, no son súper resistentes las cucarachas, pero sí, oye, a ciertos accidentes atómicos podrían sobrevivir, ¿vale? Habíamos visto también como posibles animales resistentes los ácaros oribátidos, y es porque básicamente tienen esta forma como de tanquecito, ¿no? Son muy compactos, tienen todos los segmentos, como gran parte de los segmentos fusionados, y es precisamente para librarse de otros animales que se los consumen. O sea, estos oribátidos son la mayor parte saprófagos, están ahí comiendo restos del suelo. Y bueno, pues un poco para protegerse de otros ácaros que se llaman gamásidos, o de otros, pues yo qué sé, miriápodos y otros animales que se los comen, pues tienen la cutícula esclerotizada y endurecida y robusta para protegerse, pero no son los más resistentes, ¿no? Mira, estoy viendo que Luz también ha dicho Sí, tardígrados. había Sí. contestado bien. Los percebes, ¿qué decimos de los percebes? A ver, los percebes, yo no sé si habéis oído lo siguiente que os voy a contar. Estaban propuestos básicamente porque a partir de ellos se extrae una especie de pegamento, ¿no? Que es el mismo pegamento que utilizan para pegar el pie del percebe al sustrato de la roca. Es un pegamento que es de lo más estable y más duro que se conoce, ¿vale? Incluso, bueno, pues hay ahora mismo estudios científicos que han reconstruido o modificado esas moléculas del pegamento para conseguir un pegamento aún mayor. Y se utiliza ahora mismo ese pegamento en medicina para cerrar las heridas, sobre todo para gente que, bueno, pues tiene poca facilidad para que se le cierren las heridas, ¿no? Entonces, o tras una operación, pues se utiliza ese pegamento biológico para eso. Pero no, nuestro animal estrella es sin duda los tardígrados. Los tardígrados es que son resistentes, no se sabe nada, ningún factor al que no puedan ser resistentes. Son resistentes a la congelación, son resistentes a la desecación, son resistentes a la falta de oxígeno, a la exposición a altas temperaturas, a estrés osmótico, a la radiación, a deterioro o polución ambiental. O sea que hacen o pueden sobrevivir a todo. De hecho, se cree que hay tardígrados vivos en la Luna. No sé si esto lo habréis escuchado, ¿no? Debido a que se estrelló una nave que se envió israelita sobre la Luna y que llevaba tardígrados precisamente. Entonces se cree que pueden estar allí. Algunos pueden haber adquirido estas formas criptobióticas o criobióticas de resistencia y quién sabe, a lo mejor en alguno de los viajes futuros que hagamos nos encontramos todavía vivos. Aquí os he traído alguna imagen de algún tardígrado para que veáis el tardígrado en vivo. Fijaos que no tienen más que unos poquitos, como mucho, milímetros, ¿eh? O sea, son animales microscópicos. Tienen, dependiendo, 4 o 5 pares de patas, terminados en unas garritas, unas uñitas. La cabeza está poco... Mira, ahí veis las uñitas. La cabeza está poco desarrollada, ¿vale? Como mucho tiene 2 manchas oculares y bueno, y tiene unos labios y poco más, ¿no? Bueno, pues sí, pues ganaron los tardígrados. Vamos con la siguiente, venga. Vale, venga. Ahora el artrópodo más venenoso. Aquí voy a hacer un pequeño... una pequeña paradita para explicar, bueno, para recordar un poco la diferencia entre venenoso y tóxico, porque no es lo mismo. Un animal venenoso es aquel que inocula el producto, digamos, tóxico, ¿vale? En el cuerpo de su presa, sobre todo, muchas veces. Mientras que el animal tóxico, por ejemplo, imaginaros, ya os digo, imaginaros una serpiente y una rana. La serpiente tiene esos colmillos, ¿vale? Que están, digamos, conectados a una glándula que tiene el veneno, entonces con los colmillos va a inocular ese veneno en su presa, ¿no? En cambio, la rana no tiene ningún medio, ¿vale? Para inocular ese producto tóxico, sino que él lo va liberando por a través de su cuerpo, de su piel, y cuando es ingerido es cuando, digamos, se produce, digamos, esa toxicidad, ¿no? Pero ya os digo que venenoso y tóxico es diferente. Venenoso tiene un aparato para inocular, mientras que el animal tóxico es un mecanismo de defensa, ¿vale? Entonces, cuando, digamos, su depredador se lo come, se encuentra mal. Entonces ya dice,
pues a lo mejor esto no está tan rico. Entonces, por eso digo que es un pequeño así un inciso, pero para que quede claro, ¿no? Entonces, pues bueno, los 4 posibles finalistas. Entonces tenemos la araña bananera, que bueno, yo creo que más o menos un arácnido, ¿vale? Con sus 8 patas. Aquí de hecho se pueden ver la carita. De hecho estos suelen ser así como que levantan los 2 primeros pares de patas así en modo de ven, ven, que ya verás. La amenaza. Ves que te vas a enterar, ¿no? Entonces aquí tenemos la carita. Y aquí se le podrían ver un poquito los quelíceros, me refiero, entonces son esos para inocular el veneno que tienen. Estos son de zonas tropicales, me refiero, por ejemplo, en Brasil es bastante fácil, de hecho se han visto casos de gente que les han picado y tal. Bueno, ahora os cuento, no quiero adelantar. Luego tenemos un remipedio, que a lo mejor no sé si conocéis este grupo, es un crustáceo. Y la verdad que es un crustáceo todavía que se sabe poco, porque es un grupo que se cree que de hecho es primitivo. De hecho, si lo vemos, nos parece un crustáceo. Es una cosa un poco, parece más un gusano de estos marinos, pero es un crustáceo. Lo que pasa es que, digamos que tiene otra forma no tan típica de un crustáceo, ¿vale? Y eso, por estudios que se han hecho, se cree que esta es de los más primitivos, ¿vale? Es, digamos, como una zona ahí, como digamos, de paso. Bueno, Scivalvanus tulumensis porque se encontró en Tulum, es una zona de la península de Yucatán. De hecho, estos remipedios también se pueden ver en las Islas Canarias, en Australia, zonas, digamos, como de volcánicas, ¿vale? Así escondiditos. De hecho, se encontró a zonas con aguas casi muy poco oxígeno, a 12-14 metros de profundidad en los cenotes, ¿no? Por ejemplo, en el caso se encontró en un cenote y eso, a 12-14 metros de profundidad en zonas ya que el oxígeno era bastante reducido. De hecho, algunos pueden, con casi nada de oxígeno pueden sobrevivir, ¿vale? Luego tenemos... Bueno, un inciso, perdón. sí, no, los remipedios, que son el eslabón perdido, uno de los posibles eslabones perdidos entre crustáceos y hexápodos, entre insectos, ¿vale? Sí, sí. Ya. No, perdón. No, perdona tú. Luego tenemos la hormiga arriera. Bueno, ya depende un poco de la zona, la llaman de una forma u otra. Pogonomyrmex maricopa. De hecho, esta pues es típica de Norteamérica y Centroamérica, ¿vale? Suele encontrarse por Arizona, ¿vale? Así color rojizo. Esta es muy parecida, digamos, como nuestra Mesor barbarus, que también recoge semillitas, o sea, bueno, una hormiguita, otra más, me refiero. Y por último tenemos una escolopendra, la escolopendra cingulata, que está, pues podemos verla perfectamente aquí en España. De hecho, si levantamos cualquier piedra, la podemos encontrar. Estas son bastante un poco agresivas, o sea que cuidado cuando levantemos piedras, porque no son de las que se achantan y huyen, o sea que si necesitan, si tienen que defenderse, se van a defender. Así que damos unos 15 segunditos, yo Venga. creo que más o menos. Venga. Tenéis de todo para elegir. Tenéis ahí Hay un poco de todo, sí. una araña, un crustáceo, un insecto, un miriápodo. Bien, A ver. ¿Quién será? pues a ver. Tan, tan, tan. ¡Ah! La hormiga arriera. Bueno, a ver. Entonces, os comento un poco, ¿vale? Entonces, cuando se habla en general de productos tóxicos, bueno, en toxicología, en los estudios toxicológicos, suelen dar como una cifra que es la DL50, ¿vale? Esto se traduce en la dosis letal al 50%. ¿Qué quiere decir? O sea, si tenemos una población en la que se va a ensayar con este tóxico, ¿vale? Con este producto tóxico, digamos, ¿cuál es la dosis a la cual el 50% de esa población estudio se ve mermada, ¿vale? Es decir, pues que, bueno, no quería decir la palabra, pero vamos, que Eliminada. son eliminados, ¿no? Entonces el 50% de la población estudio se ve eliminada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dosis, ¿no? A la cual ocurre este hecho, ¿no? Entonces, vamos a agitar el botecito... Y vamos a ver, en el caso del remipedio se sabe muy poco, ¿vale? De hecho, la curiosidad es
que es el único crustáceo que se sabe hasta ahora, el único crustáceo en todo el mundo que sea venenoso. O sea, se vio, ya os digo que este es un hallazgo que fue hace muy, muy poquito, entonces todavía se sabe muy poco, están ahí haciendo estudios. Pero claro, de todas las especies que tendremos unas cuantas, 67, 100.000 especies de crustáceos en todo el mundo, más o menos, Paco, algo así, ¿no? Más Sí. o menos. Es el único que se ha visto que sea venenoso. Es verdad que, o sea, que tiene unos pequeños como colmillitos, dientecitos, ¿vale? Que inoculan el veneno. Entonces es bastante curioso. Entonces está todavía ahí un poco, a lo mejor dentro de un año o dos, pues encontramos que es el más venenoso, quién sabe, ¿no? Pero por el momento me parecía curioso ponerlo porque era como el primero, ¿no? Digamos, de su grupo, pero todavía nos falta saber, digamos, esa dosis, ¿no? Todavía no han hecho estudios con su veneno, ¿no? Y bueno, el siguiente, a ver, vamos a agitar. La escolopendra. Su dosis letal, ¿vale? Es decir, la DL50 sería 22,5 miligramos de su producto tóxico, ¿vale? O sea que, bueno, en el caso hay que tener cuidado. Sí que es verdad que, bueno, es considerable, ¿no? La cantidad, pero si volvemos a agitar, encontramos que la araña bananera son 0,63 miligramos por kilo, o sea que ya se nos está reduciendo mucho la dosis. Esto quiere decir que que el producto es cada vez más concentrado y hace más efecto, me refiero, porque cuanto menos necesitemos y más población se muere, digamos, de nuestro objeto de estudio, ostras, entonces cada vez el producto es más venenoso. Y luego nuestra ganadora, vamos a agitar otra vez por último ya el bote, 0,12. O sea, esto quiere decir que 12 picaduras de esta hormiga pueden matar grupo de estudios suele ser los ratones, a un ratón de 2 kilos. O sea, 12 picaduras solo de esta hormiga, a ese individuo lo mata con su veneno. O sea, que hay que tener cuidadito. Así que, bueno, pero bueno, no nos alarmemos, ¿vale? Porque al final en el ser humano no se ha visto, ¿vale? Salvo algunos casos de que tengas reacción alérgica o tengas salud débil, estos productos, estos venenos no han matado a ningún ser humano. Ya os digo que solo salvo si ha habido problemas ya en general, que ya tenías alergias, ¿vale? Te ha dado una reacción alérgica, o se ha visto, por ejemplo, en Brasil que la araña bananera sí que ha matado a personas, pero porque ya eran personas muy ancianas o eran niños o tenían ya problemas respiratorios, porque al final, muchos de estos, al final, cuando te pican, lo primero que sientes es un dolor increíble en la zona de la picadura, y a veces, por ejemplo, en la hormiga puede durar hasta 4 horas después de que te pique ese dolor, como hinchazón en la zona de la picadura. Todos estos al final suelen ser productos que afectan a tu capacidad, digamos, de respiratoria. Entonces, tener en cuenta que al final, pues, o sea, son productos venenosos, o sea, que duele, va a costar, a lo mejor también afectan a la locomoción y sobre todo la capacidad respiratoria. Entonces hay que acudir a cualquier institución médica y decirles que te ha picado cualquiera de estos animales. O sea que hay que tener precaución. No ha contestado nadie en esta pregunta. ¿No ha contestado nadie? No. No estaban ahí, no sabían. Bueno, en cualquier caso tenemos que estar tranquilos, ¿eh? Aquí en nuestras latitudes tampoco hay bichejos tan venenosos. O sea, solo lo que tenemos sería, yo creo que la escolopendra y... Pero es como la picadura de una avispa. Sí. Bueno, que duele, y si hay gente alérgica, pues claro que le puede afectar. Sí, pero... o sea, sobre todo, pero ya os digo que los casos que se han dado, por ejemplo, lo de la bananera, que hayan matado a individuos, es porque estaban débiles de salud o porque fuese alguna reacción, o sea que no nos preocupemos. Y bueno, aquí pues un poco pues para mostraros, voy a bajar un poco el volumen, que tienen una marcha estas hormigas, pero bueno, ya veis, unas hormiguitas parecen normales, inofensivas, pero hay que tener cuidado. Así que si de este grupo tenemos aquí, pero sí. No este género, no. Tranquilos. Esta es de Arizona, Baja California, o sea, digamos, todo parte, digamos, de Norteamérica y Centroamérica. Sí, pues vamos, de los formicidades, vamos, tenemos también aquí, o sea, que son los que producen pues esas como montañitas con las acículas de pinos en la sierra. Sí. Bueno. Yo creo que, los hemos introducido, ¿no? Los hemos conocido. A ver. Bueno, pues vamos a ver. Esta va a ser muy fácil porque os voy a poner las fotos. Porque lo que vamos a intentar solucionar ahora es
ver cuál es el animal que tiene más patas, ¿vale? Venga, muy sencillo, porque mi propuesta es la siguiente. En un primer lugar, lo que se conoce como el milpiés de Perséfone, ¿vale? Es una especie de milpiés, de miriápodo, ¿vale? Es un diplópodo que es de Australia, descrito hace poco, recientemente, no llega a 10 años, ¿vale? Bueno, ya sabéis, milpiés se llama milpiés porque tiene muchos pies, ¿vale? Bueno. Y Perséfone... No despistas. Y Perséfone, bueno, ya sabéis que es la diosa del inframundo. Este animal se ha encontrado, pues eso, bajo tierra o en cuevas, ¿no? Bien, tenemos aquí el pantópodo de la Antártida. Este es también un picnogónido, como hemos visto anteriormente, o sea, es un arácnido. Bueno, ahí se le ven unas cuantas patitas. Tened en cuenta que también tiene otros 3 pares de apéndices por delante, ¿vale? Los quelíforos, también tiene esto, los ovígeros, tiene también, bueno, tiene 3, ¿vale? 3 pares. Tenemos también, bueno, os he puesto, como no os voy a poner, una oruga, que ya sabéis todas las patitas que tienen las orugas, ¿no? Esta es una oruga precisamente de un lepidóptero, de la macaón, que es un papiliónido, ¿vale? Bueno, pues ahí podéis contar las patas, a ver cuántas tiene, ¿vale? Y por último, os propongo también otro remipedio, otro de estos que son o pueden ser un eslabón perdido entre los hexápodos, o sea, insectos y crustáceos, ¿vale? Este, bueno, es una especie descrita en España, ¿vale? Está en los jameos del agua, en Lanzarote, en lo que se conoce como el túnel de la Atlántida, que es un túnel hecho por un volcán, por la lava. Bueno, pues ahí en uno de las cuevas que están, pues, bueno, subterráneas e inundadas, pues se ha visto, ¿vale? Pues ya podéis ver todas las patitas que tiene, ¿no? Para moverse. Bueno, pues venga, vamos a ver, venga. Vamos a dar 15 segundos. Venga, a romperse a ver si os da tiempo a contar todas las patas. Y ya, campana y se acabó. Venga. Pues hemos tenido respuestas. No. No, lo tenéis chupado porque en este caso ya la palabra lo dice. El milpiés es el que gana, ¿vale? Vamos a ver la explicación un poquillo. Venga, aquí tenemos la larvita del lepidóptero. Pues cualquier larva, ya sabéis que tiene un montón de patitas, pero fijaos que solo las 3 delanteras son las verdaderas patas, ¿vale? Los 3 pares de patas delanteros son las verdaderas, como cualquier insecto, por eso se llaman hexápodos, porque tienen 6 patas. El resto de patitas se conocen como pseudópodos, son falsas patas que son, bueno, pues como los llaman lobópodos también, son como protuberancias que que se encuentran justo en el sitio donde podrían estar o podrían haber estado los apéndices originales, ¿no? Son protuberancias abdominales que utilizan para el desplazamiento, ¿vale? También. Bueno, pues le ponemos solo entonces 3 pares de zapatos, ¿vale? Aquí tenemos el picnogónido, ¿vale? Irene ha dicho que era el picnogónido. Irene. Bueno, buen intento. En este caso, esta especie le hemos visto hasta 5 pares de patas. 5 pares de patas, pero bueno, los picnogónidos podrían tener, por ejemplo, las fases inmaduras pueden tener o suelen tener 4 pares de patas, y hay algunas especies ya adultas que tienen 6 pares de patas. Bueno, esta especie en concreto tiene 5 pares de patas. A ver, vamos a seguir mirando, que yo creo que todavía podemos aumentar el número. Porque, por ejemplo, este remipedio, fijaos, al menos 14 pares de patas, ¿vale? Al menos podemos contarle 14 pares de patas verdaderas. En algunos ejemplares se pueden encontrar más. En otros remipedios puede variar esto, ¿vale? Vamos a ver el milpiés. ¿Qué pasa con el milpiés? Bueno, el milpiés es que no me cabía en la diapositiva. Bueno, os he puesto ahí mogollón, ¿vale? Mogollón. Su padre y su madre no iban a ganar
suficiente como para comprarle zapatos y que además fueran creciendo por temporada y tuvieran que volvérselos a comprar. Lo digo por experiencia. Bueno, pues eso. Recibe ese nombre de Milpiés y es el único que realmente se puede llamar Milpiés, con todos los honores, ¿no? Aunque llamamos a algunos de estos miriápodos Milpiés, realmente es el único que tiene más de 1000 patas. El siguiente miriápodo conocido con mayor número de patas tiene 700 y pico patas, ¿vale? Pero este tiene 1036 patas. O sea, Muchos zapatos. Imaginaos. ¿Vale? Bueno, pues venga, vamos a la siguiente. Venga, va. El artrópodo, ahora vamos a pasar al artrópodo más pequeño, ¿vale? Entonces, pues eso, vamos a volver a ver 4 candidatos. Entonces aquí tenemos a un tantulocárido, ¿vale? Que es un crustáceo, ¿vale? De hecho también se sabe poquito de estos porque son crustáceos, bueno, no voy a decir cuánto, pero son pequeños que de hecho viven parasitando otros crustáceos. Se enganchan, ¿vale? Como si fuesen una garrapata, pues algo parecido. Pero estos crustáceos se enganchan a otros crustáceos, ¿vale? Puede ser copépodos, también otros, vamos, cualquier así grupito que pillen, pues se enganchan y vamos, y viven así. Entonces, no se sabe mucho de ellos, porque se descubrió hace relativamente poco, también no se sabía muy bien dónde meterlos, pero al final, bueno, han decidido por el momento que son tantulocáridos, ya os digo, dentro de los crustáceos, y se pueden encontrar en muchas partes del mundo, me refiero. Luego tenemos otro ácaro, ¿vale? En este caso es el ácaro de la mora roja, que, bueno, su nombre es porque es plaga de la zarzamora. De hecho, pues seguramente si conocéis a alguien agricultor de zarzamoras, tanto silvestres como, vamos, cultivadas, digamos, en la agricultura, tienen problema con esto porque también se puede encontrar aquí en España, vamos, en muchas partes también en Norteamérica también tienen problemas con esto, o sea que es una plaga bastante extendida, ¿no? Por todo el mundo. También son pequeñitos, ¿vale? Bueno, fijaos las fotos, ¿eh? Las fotos ya os van diciendo un poco que no son bichos que se puedan ver a simple vista. Microscopio electrónico, Claro. o sea que... De hecho, aquí tenemos otro. Esto es un ptílido, ¿vale? Es un escarabajo que también se alimenta de esporas de hongos. Entonces, pues los podemos encontrar en madera, vamos, en madera podrida, en materia en general, descomposición vegetal ahí. Pues ellos van a estar ahí buscando su comidita, ¿vale? También, pues no os quiero desvelar, pero vamos, es un escarabajo, ¿vale? También pequeñito. Y por último tenemos una avispa, ¿vale? La Dicomorpha egmepterygis. También es parasitoide, ¿vale? Ya lo mismo, me refiero que en este caso es una avispa parasitoide de huevos de otro grupo de hexápodos, ¿vale? Que son los psocópteros, que se suelen llamar piojos de los libros, me parece, ¿no? Me refiero a piojos de los libros. Pues estos son, vamos, estos parasitoides, ¿vale? De sus huevos. Y de hecho una curiosidad así que los machos son más pequeñitos, no os digo cuánto, ciegos y sin alas. O sea que, bueno, más o menos, yo os voy dando pistas y yo creo que ya vamos poniendo el tiempo. Sí. ¿Qué te parece? Sí, con el ratón. A ver. ¿Quién es el más pequeñito? Veis que todas las fotos son de microscopía electrónica, o sea que todos están ahí, ¿eh? Este a lo mejor es interesante, a ver qué dice la gente. Aquí hay que jugársela. Aquí hay que jugársela, sí. Esto ya es... Venga. Ok, ¿tenemos alguna respuesta? A ver. Por el momento no, pero es que también va con retraso, sí. Acuérdate. Tenemos 20 segundos de retraso, por eso hemos puesto los 15 segundos para que contestéis. Bueno, pues yo creo que... Sí, ¿vamos desvelando? Espera, a ver. Que quedan todavía 6 segundos. Sí. Bueno, pues venga. Yo creo que... Desvelamos. Venga, va. Tan. El ácaro de la mora roja. A ver. Avispa, ha dicho Luz. Que sí era la avispa. Uy. Ay, es que estás ahí siempre, Luz, en el podio rascando. A ver, somos un poquito malvados, ¿eh? Sí, a ver. Son un poco difíciles. Óscar ha dicho la dicomorfa. La dicomorfa también, entonces la avispilla. La avispa, sí. Ay, a ver, estamos ahí, ¿vale? Estamos ahí. Vamos a ver, vamos a explicar un poquito, vamos a coger nuestra lupa. Y entonces, a ver, el ptílido, ¿vale? El escarabajo es pequeñito, son 300 micras, ¿vale? O sea, os digo que una micra, o sea, bueno, mejor, 1 milímetro son 1000 micras,
¿vale? O sea, que pensar en la regla 1 milímetro y, joder, que es 1000 veces más pequeño. Haceos a la idea de cómo será el tamaño de las células. Estos son pluricelulares. Imaginaos el tamaño de cada una de las células de estos bichos. O sea, es alucinante. 300 micras, no os digo más, ¿eh? Y este no es el más pequeño, o sea, vamos a seguir otra vez con la lupita. ¡Ay, nuestra avispita! ¡Ay, 139! También pequeña, o sea, ya os digo que los machos son más pequeños que las hembras, ¿eh? Pero, ay, estamos ahí en el tercer puesto, no está mal, Paco, ¿qué te parece? Bueno, Venga, seguimos, vamos a coger nuestra lupita. 85 micras, el crustáceo, el tantulocárido, el que también es un ectoparásito que se va enganchando como una garrapata, ¿vale? A otros crustáceos. Y chan, por último, nuestro ácaro, 50 micras. O sea, imaginaros que tenéis este bicho, no sabéis que lo tenéis. De hecho, cuando saben que tienen plaga es porque al final la mora se queda como que no madura, se queda verde todo el rato y no consigue madurar. Por eso saben que tienen esta plaga de este insecto. Pero, o sea, de este insecto no, perdón, de este artrópodo. Arácnido. Insecto no, arácnido. Ahora ya... es un neriófido este y es el grupo más modificado de ácaros. Sí. Son ácaros súper raros, como podéis ver, son como una especie de tubo. Yo creo que están tan especializados en tal que ya es solo para, ya os digo, comerse la zarzamora, la savia y ya está. Así que bueno, joder, el más pequeñito, 50 micras. Bueno, esto es para los frikis de no que les gusten los dinosaurios, pero que sí les guste el mundo antiguo, ¿no? Los animales extintos ya. Hemos visto antes cuál era el artrópodo existente en la actualidad más grande, ¿no? O más largo, que ya nos ha dicho Sandra que era el cangrejo este de Japón. Pues ahora os propongo, a ver si sabéis cuál fue o ha sido el artrópodo más grande jamás conocido, el más largo jamás conocido, ¿vale? Os propongo 4 opciones. Tenemos aquí este Aegirocasis benmule. Este es una especie relativamente reciente, descrita de Marruecos, ¿vale? Lo que veis es lo que hay, o sea, es muy fea. Y es eso, es una especie como de cono, con una especie como de protuberancia cefálica hacia adelante, con una especie como de rostro, ¿no? Apuntado, como si fuera una nariz, ¿vale? Era del Ordovícico, o sea, casi como 500 millones de años, a principios del Ordovícico, ¿de acuerdo? Eran animales marinos y fijaos que no tenían desarrollados, como conocemos ahora los artrópodos, los apéndices en sí mismos, sino que tendrían, bueno, pues pequeños protoapéndices que ni siquiera salen en esta imagen, pero que, bueno, pues estarían por ahí incipientes, ¿vale? Tenemos aquí lo que se conoce como un escorpión de agua, o euriptérido. Jaekelopterus renanie, que es del Silúrico, o sea, como no llega a 400 millones de años, eran pues muy parecidos en la forma a los escorpiones actuales, que son terrestres, pero estos eran acuáticos y eran depredadores, ¿de acuerdo? Luego tenemos también Artropleura armata, era lo que se conoce como artropleurido, también es, bueno, este es del Carbonífero, casi no llega a 300 millones de años, ¿vale? Es terrestre ya, lo que se conoce, y bueno, es un miriápodo, y bueno, no se sabe muy bien cuál era su estilo de vida, si era depredador, o si era saprófago, o seguramente comería un poco de todo, ¿vale? Y por último tenemos a Meganeura. Meganeura mongi era un meganeurido muy parecido a nuestras libélulas actuales, depredadora. Bueno, os puede dar una idea a lo mejor la imagen esa que se está comiendo un vertebrado. También del Carbonífero, o sea que hace como no llega a 300 millones de años. Y bueno, pues estos siempre han sido supuestos como grandes artrópodos del pasado. ¿Cuál de ellos es el más grande? 15 segundos, venga. A ver, ¿qué se os ocurre?
espero que ya lo tengáis. Bien, pues la solución es esta, el Euripterido, Jaekelopterus renanie, ¿vale? El escorpión de agua. Bien, vamos a ver la explicación. Fijaos, aquí tenemos una silueta humana, ¿de acuerdo? Pues vamos a ir de más pequeño a más grande, ¿vale? No obstante, tened en cuenta que son de los artrópodos más grandes conocidos. Entonces, aunque veamos aquí a Meganeura, que parece pequeñito, ¿vale? Bueno, pues tampoco lo es tanto. Fijaos que podía alcanzar una envergadura de 40, 50 centímetros, ¿vale? Bien, como ya sabes, bueno, este es un hexápodo, este es un insecto primitivo. Luego tenemos aquí el dinocarídido bueno, es de un grupo Radentia, ¿no? Que son los predecesores a los artrópodos. Fijaos qué feo es, ¿no? Le pongo así para que veáis. Quizá mediría como unos 2 metros, más o menos, ¿vale? Tenemos aquí a Artropleura, el miriápodo. Podía llegar a 2,30, 2,40 metros. Y aquí tenemos el escorpión de agua, Jaekelopterus. Jaekelopterus se conocen ejemplares de 2,5 metros o más, ¿vale? De hecho, el grupo de los escorpiones de agua fue un grupo con bastante éxito. Ahora que se sepa, están todos extintos, no se ha visto ninguno en los océanos, pero fijaos que había numerosas especies, se han encontrado numerosas especies y todas bastante grandes, ¿vale? Hay de diferentes tamaños, hay algunas que son más pequeñas que un ser humano, pero fijaos que entre ellos se encuentran especies de las más grandes conocidas dentro del mundo de los artrópodos, ¿vale? Bueno. ¿Esta qué tal os ha resultado? No, la gente no se ha animado. No. Les ha dado Es miedo, que, Paco. claro, es difícil. No, esto hay que ser un poco friki, ¿no? Hay quien es friki de dinosaurios, pues hay quien es friki también de artrópodos primitivos. En fin, bueno. Bueno, venga, vamos a ver. Ahora vamos a intentar adivinar cuál es el artrópodo más ruidoso. Aquí ya os pongo una pista, porque es en base al tamaño, ¿vale? O sea, que tengamos todo en cuenta. Y bueno, el primero, la cucaracha de estas silbadoras, que, bueno, también llamadas cucarachas de Madagascar. Bueno, no sé si a lo mejor alguno pues, es friki de haber tenido bichitos en casa. Estas, la verdad, que son bastante populares, que la gente las suele tener en casa. Y es eso que es como que silban, que hacen unos ruiditos, y de hecho, ¿cómo lo hacen? Si veis aquí que tiene como unos puntitos, ¿vale? Aquí en el abdomen, son espiráculos, ¿vale? Por donde sale el aire. Entonces ellos, cuando se ven amenazados, pues digamos que expulsan ese aire fuertemente, entonces por esos espiráculos, esos agujeros de su abdomen, y es cuando, digamos, nosotros oímos ese silbido, ¿no? Que decimos, ¿esto es de la cucaracha o no? Son más grandes que las que tenemos aquí en Madrid. Ahí es cuando suelta la cucaracha así, asustado. De hecho, yo he visto una noticia que ponía que se habían encontrado cucarachas de estas en Carabanchel porque la gente ya las había soltado por ahí. Claro, cuando ves una cosa así tan grande, porque ya os digo que son mucho más grandes que las que tenemos aquí, y la gente encima, si ya pues de por sí lo de las cucarachas no les gusta mucho, pues imagínate una grande. Sí, de 8 centímetros o así. Sí. Entonces, bueno, primer candidato. Segundo candidato, el camarón pistola tigre, que, bueno, no sé si... Yo creo que este ya también ha sido bastante conocido, ¿no? Estos camarones que lo típico que son de estos de pistola, que lo utilizan para cazar, o sea, para capturar sus presas. Básicamente, pues ellos, digamos, como así, en resumen rápido, acumulan energía en uno de sus pinzas y cuando la sueltan, aparte de generar una burbuja, que es la que, digamos, que choca contra la presa y la aturde, también producen sonido e incluso algunos luz. Como lo hacen tan rápido y tan... De verdad, es que es un... Yo no sé si hay vídeos, es que yo creo que no te da tiempo a verlo, o sea, tendrás que verlo en cámara lenta, digamos como que el brazo lo sueltan esa burbuja y ya os digo que eso es casi como parece como una explosión. Y de hecho una cosa curiosa que he visto es que hacen simbiosis, ¿no? Con gobios, con algunas especies de gobios, que hacen como una casita, excavan en la arena y el gobio pues protege también la casita, ¿no? Me refiero, y va alertando al camarón de oye, se está acercando aquí uno, vete, espántale, ¿no? Entonces, a ver,
Luego tenemos los escorpiones, ¿vale? El Timogenes elegans, ¿vale? Que también se ha visto que cuando se ven amenazados, se curvan, y no solo, digamos, se curvan para el terson, donde tienen la parte final, ¿no? Donde tienen la uñita esta famosa, que no solo hacen eso para, digamos, atacar a su presa, sino que también tienen en el abdomen unos gránulos, como unas espinitas, ¿vale? Que al raspar con otra parte de su cuerpo, pues producen sonido, ¿vale? Que es, bueno, en general en el mundo de los artrópodos, cuando, digamos, usas una parte para raspar contra otra de tu cuerpo, es estridulación, ¿vale? Que es lo que suelen hacer los grillos, que van raspando sus patas contra partes del abdomen, y es cuando suena lo que oímos siempre nosotros, el cri, 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 ¿no? Pues los escorpiones también lo hacen, ¿vale? Entonces, veremos a ver si este es el artrópodo más ruidoso. Y por último, tenemos un hemíptero, ¿vale? Que suelen llamar barquero menor. Bueno, es que dentro de barquero menor meten muchas especies, pero bueno, una de ellas es Microneta scolchi, que podemos encontrar aquí en Europa. Es bastante común en lagos y estanques, zonas de agua estancada, les gusta mucho. Y podemos encontrar perfectamente esta especie, que hace el sonido. En el caso no lo hace como los grillos con las patas, sino que usa su aparato reproductor masculino, sobre todo porque son los machos los que hacen el ruidito para atraer a las hembras, y lo frotan contra su abdomen. Entonces veremos a ver quién es el más ruidoso. Tan, 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 tan. ¿Lo pongo? Sí, venga. A ver si hay gente se anima ahora al más ruidoso. Aquí hay un poquito de trampa, tengo que reconocerlo, ¿eh? Pero es por el tamaño, o sea, todo depende del tamaño. Sí, tengo que reconocerlo. Es el ruido según el tamaño, proporcional al tamaño, claro. Claro, porque vamos a hablar de... A ver... Tan, 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 tan. La Micronecta scolchi, el barquero menor, ¿vale? Entonces, a ver, aquí en nuestra escala de más o menos ruidosos, tendríamos en primer lugar el escorpión, ¿vale? Que una intensidad de 34 decibelios, ¿vale? Más o menos. O sea que... A ver, se oye. O sea que oirías ahí no sé... O sea, como algo parecido a un saltamontes grillo, pero no, algo parecido, ¿vale? Oirías ahí como un crujir, no sé, es que no sé cómo explicarlo, pero vamos, oírse se oiría, 34 decibelios. Siguiente, las cucarachas silbadoras, 90 decibelios. Ya os digo, es más como un siseo ahí, ahí alarmante, me refiero de esto, sobre todo para asustar a sus depredadores, me refiero a hacer ese sonido cuando se sienten amenazados, aunque también se ha visto que los machos también durante... momentos de cortejo y también para peleas entre los machos, que también hacen esos soniditos, ¿no? A ver, aquí es cuando digo que es la trampa, porque, a ver, la mantis, el camarón pistola tigre, claro, ya os he dicho que aparte ya de hacer esa burbuja que es con la que aturde a su presa, produce luz, el sonido son unos 200 decibelios, ¿vale? O sea... parece casi una explosión. No sé si explosión, pero un ruido bastante atronador, ¿no? Claro, aquí os digo que son 92,2, ¿no? decibelios lo que hace este hemíptero, pero estamos hablando del artrópodo más ruidoso en cuanto a su tamaño, ¿vale? Si no fuese por lo del tamaño hablaríamos del camarón, pero en proporción... El que hace más ruido, ¿no? Me refiero, es este hemíptero, ¿no? Que va frotando los machos van frotando su aparato reproductor, ¿no? masculino contra el abdomen. Y así que por eso digo que esto ha sido un poco trampa. Podría aceptar el camarón también. Pero estaban avisados, ¿eh? Estáis lo pone ahí avisados arriba, ¿no? Artrópodo más ruidoso según el tamaño. En proporción al tamaño es el barquero. Es el barquero, o sea que... Pero bueno. Bueno. Y de hecho aquí ¿tenías podemos... un vídeo? Sí, es verdad. Que para se oye. verle. Es como un grillo. Sí, la verdad es que al final... Lo que pasa es que ese sonido para un bichejo tan pequeño que puede tener 4 milímetros... 2 milímetros. 2 milímetros. 2 milímetros mide este hemíptero. Imaginaos. Y de hecho ponían que los investigadores que lo grabaron, que parecía un tren de estos de carga que fuese a gran velocidad, sonaba. O sea que... Es para un bichito así es un gran logro, ¿eh? Tiene que doler hacer ese ruido. Y solo para atraer a la hembra, que ni siquiera es para ahuyentar de los depredadores, ¿sabes? Vamos. Bueno, venga, nos quedan pocas categorías, ¿vale? Sí. Pero vamos a ver
¿Cuál sería el artrópodo que tiene el salto más potente? No el que llega más lejos, ¿vale? Que también lo diremos luego. Sino cuál es el que tiene el salto más potente. Es decir, quién es capaz de levantar su peso en el aire o el mayor número de veces su peso en el aire, ¿vale? Entonces tenemos como primer candidato en esta carrera a Crida hungarica, que es el saltamontes narigudo. Fijaos que es saltamontes, ya sabéis que los saltamontes saltan. Y aparte, fijaos qué estilo, qué estilismo tiene, qué estilizado está este bichejo, ¿no? Bueno, le llaman narigudo, fijaos, porque tiene apuntado el rostro. Bien. Tenemos también a un saltícido, ¿vale? Si antes teníamos un insecto dentro de los ortópteros, ahora tenemos un arácnido dentro de la familia de los saltícidos. Los saltícidos, ya lo dice la palabra, saltan, ¿vale? Son arañas que no producen tela para cazar. Cazan al acecho y además, pues eso, saltando, ¿vale? Entonces, supuestamente la araña cebra podría saltar un montón. Tenemos también a una cigarrilla. Las cigarrillas son hemípteros, auquenorrincos, así, cicadomorfos, perdón por los palabrejas, parecidas a unas cigarras pequeñas, ¿vale? Esta Philenus spumarius, pues es una de estas pequeñitas, ¿vale? Que, bueno, pues chupan savia vegetal y bueno, y se llama spumarius porque deja los huevos en... ¿Habéis visto estas puestas de huevos en la naturaleza que están como cubiertas de espuma muchas veces? Bueno, pues son algunas de estas cigarrillas, ¿vale? Y luego tenemos las pulgas. Hombre, había que meter una pulga, ¿no? Y ya hubo un seminario sobre pulgas. Sí. Bueno, pues tenemos aquí este sápodo, estas pulgas, ¿no? Y la pulga del gato, claro, que es compartida por el guepardo. Y el guepardo ya sabemos que es el que más corre en la naturaleza, ¿no? Entonces, pues tienen que tener todos saltos potentes para saltar. La pulga esta tiene que saltar de guepardo en guepardo. ¿Vale? Venga, a ver. Ponemos el cronómetro. ¡Vamos! Venga, animaros, hombre. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Bueno, espero que ya tengáis la contestación. Os he contado una trola del guepardo. Vamos, no me hagáis ni caso, ¿eh? La pulga es del gato y del gato, gato, ¿vale? Aunque puede, como vimos en el webinar, chupar sangre temporalmente a otros mamíferos, pero vamos, es de gato, de guepardo, porque realmente nuestro ganador es esta cigarrilla, ¿vale? La cigarrilla espumadora. Y vamos a, para que veáis, ¿no?, cómo salta, vamos a ver este gráfico, ¿no? Este es un gráfico en el que vamos a ver el número de veces que pueden saltar su masa corporal, ¿vale? Su peso en salto. ¿Cuántas veces pueden levantarlo? Vale, aquí tenemos los saltícidos. Venga, pistoletazo de salida, ¡pum! Nada, 8 veces. Bueno, no está mal, ¿eh? Levantar 8 veces tu cuerpo en el aire es un triunfo. Yo creo que a lo mejor el saltamontes puede quedar en mejor lugar. Venga, adelante, cuando quieras. ¡Ay! Uy, pues se ha quedado un poco más atrás. Solo puede levantar 6 veces su peso del cuerpo, ¿vale? En el aire. Venga, vamos a ver. Contestaciones, ¿eh? ¿Sí? José Luis ha contestado la araña cebra. La verdad que, una pena. Son muy monos, pero lo de saltar todavía... Sí. A ver, hay algún saltícido que salta más, ¿vale? Y bueno, es cierto que aunque solo salta 8 veces su masa corporal, puede saltar alguna especie hasta 50 veces su longitud corporal. A veces, ¿eh? Alguna especie. ¿Qué más teníamos? La pulga. A ver. La pulga y... Vale, sí, bueno, ya hemos visto que era la cigarrilla, ¿no? Pero la pulga, fijaos que puede saltar 135 veces su masa corporal. Pero es cierto que puede llegar hasta 200 veces en su longitud. Y eso es bastante, ¿no? De hecho, la pulga en longitud podría ser el artrópodo que más salte. Pero tenemos aquí la cigarrilla. La cigarrilla, fijaos, puede levantar hasta 400 veces su masa corporal. En longitud no llega a más de 100 veces su longitud, ¿vale? 100 veces, 100 y algo. Pero en cuanto a peso... hasta 400 veces. Espera, tenemos un concursante de última hora. Fijaos, es un ser humano, bueno, un ser humano aquí. Venga, a ver. Vale, le dejamos, venga, a ver cuánto salta, venga, a ver. ¡Buah! Fijaos que
Los mejores atletas solo pueden levantar como máximo 3 veces su masa corporal, lo cual nos está indicando o sea, la extraordinaria situación, ¿no?, que se da en estos animales que levantan tantas veces su cuerpo en peso. Venga, seguimos con... Ah, tenemos un vídeo, ¿verdad? Sí. Tenemos un vídeo aquí para... Para que se vea lo de para ver la espalda. cigarrilla, sí. Veis aquí tienen todos los huevos, pero me parece que se ve mejor por aquí. ¿Veis ahí saliendo las larvitas de los huevos? ¿Veis que se forman ahí unos espumarajos? Es para proteger los huevos. La hembra deja esa espuma formada protegiendo los huevos, ¿vale? Y aparte los está hidratando, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. Ya estamos terminando con nuestro récord Guinness. A ver, ahora el artrópodo más fuerte. A ver. Bueno, tenemos otra vez otro ácaro, madre mía, con estos ácaros. O sea, que Y otro oribátido. Es otro oribátido, que como ya os ha contado Paco, me refiero un poquito, pues es otra especie, ¿vale? Archaeocetes longisetosus, bueno, longisetosus por los pelillos que tiene ahí, que vamos, de hecho se ven por aquí, me refiero aquí todos estos pelillos. Tenemos también la hormiga tejedora. Bueno, también esto yo creo que de todos los documentales de la 2 habréis visto estas hormigas, me refiero típicas de Asia tropical, de Australia, que hacen esos nidos en los árboles, ¿no?, con hojas, me refiero, y usan la seda de las propias larvas, me refiero. Entonces, vamos, son construcciones ya casi que... Si hablásemos a lo mejor de construcciones de edificios, oye, cuidado, que estas están en muy buena posición, ¿eh? Luego tenemos el escarabajo cornudo, ¿vale? El Ontophagus taurus, que es un escarabajo pelotero, ¿vale? Que a lo mejor habéis visto también documentales ahí que van... Bueno, estos no van con las bolitas, me refiero, estos lo que hacen es cogen porciones de excremento, me refiero, hacen una bolita y lo entierran debajo del excremento. Y tenemos un copépodo, ¿vale? También para tener un representante de los crustáceos, ¿vale? Estos copépodos que suelen formar parte del zooplancton, me refiero que al final también pues, muchos de los animales al final marinos pues, se alimentan de este zooplancton, ¿no? Entonces, pues entre ellos pues estaría la Cartia tonsa, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál sería el artrópodo más grande? A ver. Vamos a poner el cronómetro... Y pensar, en proporción a su tamaño, lo mismo. Al final, ¿cuál sería el que podría levantar más peso? ¿Cuál será? Tiempo. A ver. ¿Lo desvelamos ya, Paco? Venga, yo va. creo que sí, ¿no? Pues, como no, los oribátidos, ¿vale? Los ácaros, los arácnidos, me refiero, que viven pues, en los intersticios del suelo. A ver, entonces, explicación, porque yo esto no me lo creo. Vamos a ver, aquí tenemos el típico martillo de feria. Es que quería meterlo. El típico martillo de feria y a ver, ¿quién es el primero que lo intenta? Venga, el copépodo, a ver. Vamos a ver hasta cuánto llegas... bueno, a ver, estos, bueno, lo han intentado, hay que decir que todo lo han intentado. Estos sí que es verdad que, bueno, su fuerza, como muy mucho, entre 10-30 veces su peso, ¿vale? Al final estos animales es un poquito mejor también, no digo trampa, pero al final están en el mar, ¿no? Entonces, aún o sea, estando en un medio, ¿no?, digamos, más fácil para levantar el peso, solo 10-30, digamos, de generar fuerza, ¿no?, en el mar. Entonces, bueno, no vamos a quitarles mérito, ¿no? Pero bueno. A ver, el siguiente, venga. Las hormigas, a ver, estas hormiguitas, ¿cuánto levantarían? Bueno, estamos subiendo. A ver, por mucho que se suele decir, ¿no?, que las hormigas podrían levantar mucho peso, ¿no?, en proporción a su tamaño, pero solo serían 100 veces su tamaño. Solo 100 veces, Paco? Así que bueno, vamos a ver, el siguiente, el Ontophagus, el escarabajo pelotero. Luz había dicho que el escarabajo. ¿El escarabajo? Sí. Y tenemos José Luis y la hormiga tejedora. Ahí estamos ahí todo el rato rascando el podio, ¿eh? A ver, el Ontophagus. A ver, dale. La verdad es que casi ha llegado hasta el final. Casi, Luz. Siempre estás en el segundo puesto ahí rascando. 1140 veces su peso. O sea que no está nada mal, ¿eh? De hecho, bueno, vamos a ir con nuestro ácaro, ¿vale? Con nuestro oribátido. A ver, vamos a darle... Este ha llegado al podio. 1180 veces su peso. O sea que... Por poquito. Por poquito. Están ahí. Al final, pues bueno,
Si a lo mejor cogéis algún ontofagus grande Coges uno grande o y tal, un nori pequeño y y ya ya. está, y estamos ahí, Lo ahí. O tienes. sea que, Luz, te lo damos por bueno, ¿eh? Te lo damos por bueno. Dice Ana que hemos tirado por tierra el mito de los escarabajos. No, es que No, si no, buscáis no. por ahí en internet, siempre ponen. Oye, y además lo hacemos en nuestra. Nos estamos tirando piedras contra nuestro tejado, que nosotros estudiamos escarabajos coprófagos. Sí, sí, ¿Vale? O sí. sea, estábamos totalmente orgullosos, pero cuando empiezas a rascar, te encuentras que no, que son otros bichejos. Que al final los más pequeños, luego en proporción, al final son los que ya habéis visto. O sea, los que más saltan, los más fuertes, los más ruidosos. Así que tampoco hay que quitarles mérito a los pobres, ¿no? Me refiero, son pequeñitos pero matones. Así que el dicho ese. Sí, sí. Y yo creo que ya, venga, la Ya, última la pregunta. última categoría, venga, y con esto acabamos. Venga, esta tenéis que acertar. Que Porque sí, esta hombre. además hemos hablado de ella en algún webinar y también cuando hemos hecho algún curso en directo allí en la sobre diferentes cosas en la casa del campo. Es que no quería adelantar nada. Vale, entonces, ¿cuál es el artrópodo que tiene la migración más larga? ¿Vale? Tenemos aquí Pantala flavescens, que es la libélula rayadora naranja. Es una libélula, es un odonato, que viaja desde la India hasta África. Y realiza una migración muy larga en mar abierto. ¿Vale? Eso es lo que debemos tener en cuenta. Por otro lado, tenemos aquí una mariposa, Vanessa cardui. Esta está en nuestras latitudes, es la Vanessa de los cardos, es un lepidóptero, es un ninfálido. Esta realiza migraciones desde África hasta el norte de Europa. Más o menos, fijaos que os estoy dando distancias y podéis calcular más o menos los kilómetros, ¿no? Bien. Luego tenemos a la mariposa monarca, que la mariposa monarca, pues ya lo sabemos todo, ¿no? Salen todos los documentales, realiza migraciones desde Morelos, Michoacán, al norte de Canadá, ¿no? A Quebec, Ontario, etcétera, ¿vale? Pasando por Estados Unidos. Y por último tenemos el krill antártico, que es el alimento principal de las ballenas y algunos, focas, otros cetáceos, otros peces. Forma parte del zooplancton. Y bueno, es un crustáceo, ya sabéis, es una familia, es un grupo de crustáceos, los eufausiáceos, ¿vale? Pues que tiene varias especies, pero bueno, esta sería la más característica que da alimento a muchos otros seres vivos, ¿no? Dependen de él muchas cadenas tróficas. Vale, pues venga, a la de una, de dos y a la tiempo. Venga, ponemos el tiempo. Venga, la última pregunta ya. Esta ya es para sacar matrícula de honor. ¿A que sí? Venga, esta tenéis que saber. Si habéis ido a alguno de los cursos, habéis visto nuestros vídeos, seguro. 1. Tiempo. Muy bien. ¿Y cuál iba a ser si no? Pues una mariposa, hombre. La Vanessa de los cardos, que es una mariposa que tenemos aquí, que la hemos visto varias veces, alguna vez que hemos hecho algún curso en la casa de campo, lo hemos contado en la casa de campo cuando hemos hecho algún curso de identificación de mariposas, ¿no? Vamos a ver la explicación, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, vamos a comenzar con el krill. El krill, antiguamente no se sabía muy bien la migración que realizaba. Sí se sabía que estaba en aguas circumpolares, alrededor de la Antártida. La Antártida no es ese tocho de continente que estáis viendo ahí. Esto es así porque en los mapas estamos acostumbrados a ver esta proyección de Mercator, pero en realidad la Antártida, pues es así, es mucho más pequeñita, ¿de acuerdo? Bueno, pues el krill no se sabía muy bien cuáles eran sus movimientos, pero sí se sabía que había movimientos los cuales eran seguidos pues por los cetáceos y por focas, etcétera, ¿no? Para su alimentación. Cuando se estudió un poquitín con mayor detalle, se vio que los movimientos que realizaban los krill eran desde próximos a la Antártida hacia afuera y viceversa, ¿no? Dependiendo las estaciones, ¿no? Dependiendo del frío o el calor que hiciera, pues hacían esas migraciones. También las hacen en profundidad, ¿no? Pero bueno, se ha visto que no es más de 500 kilómetros. En segundo lugar tenemos la monarca. Fijaos que nosotros tenemos aquí en nuestra cabeza metidos que la monarca es la especie que realiza grandes migraciones, le han dado bombo y platillo, ¿pero por qué? Básicamente porque esto ha ocurrido en América. Entonces, claro, parece que todo lo que ocurre allí se exagera a lo bestia, ¿no? Fijaos que no es baladí, de todas formas, o sea, es un viaje pues como de ida y vuelta de más de 8.000 kilómetros, ¿vale? Y, oye, pues es importante. Son entre 8.000 y 10.000 kilómetros, o sea que no está nada mal.
Pero si nos fijamos, por ejemplo, en la libélula parte del sur de la India y a veces, en ocasiones, se va hasta el sur de África, cruzando en algunas ocasiones el mar abierto, ¿vale? Todo el mar Índico. Esto son migraciones entre 15.000 y 18.000 kilómetros. Pero como os he dicho, la vanesa, lo cual es sorprendente, porque además es una especie que estamos acostumbrados a ver por aquí, ¿vale? Puede realizar migraciones entre 15.000 y 20.000 kilómetros. Todo depende de dónde parte y hasta dónde llegue, ¿vale? Parte del centro de África, algunos ejemplares, y puede subir hasta el norte, muy norte, ¿no? Círculo polar ártico, en verano, ¿vale? Para luego regresar. En la mayor parte de estas migraciones no van los mismos individuos. Tened en cuenta que la vida de un artrópodo pues, es limitada. Entonces, normalmente van dejando descendientes y esos descendientes continúan el viaje, ¿vale? De ida o de vuelta. ¿Vale? O sea que es la mariposa monarca. Perdón, la mariposa de los cardos, la vanesa de los cardos, ¿no? Aquí tenéis un poco en movimiento a la mariposilla, ¿vale? Para que la veáis. Bueno, vais a ver que hay muchos vídeos. Bueno, aquí la tenéis, ¿no? En estas fechas yo ya he visto alguna. O sea que si os fijáis y hace algún día bueno, podréis verla sin ningún problema, ¿vale? Bueno, os proponemos esta clasificación. ¿Vale? ¿Cuántas respuestas habéis obtenido cada uno de vosotros? Bueno, no os desaniméis. Ante todo, que hemos sido bastante malignos. Hemos buscado algunas posibilidades que no eran muy fáciles, aunque os hemos soltado alguna pistilla, pero también alguna os hemos engañado, ¿vale? Pero bueno, lo importante es que se os quede algo, que hayáis aprendido algo. Por eso hemos querido también tocar varios grupos. En cada una de las opciones os hemos propuesto diferentes protagonistas, ¿no? De los diferentes grupos de artrópodos, crustáceos, hexápodos, miriápodos, arácnidos, o quelicerados, vamos. Algunos incluso primitivos, ¿vale? Bueno, con tal de que, bueno, si al final se os ha quedado algo en la cabeza, pues con eso nos damos con un canto en los dientes, ¿vale? No sé si tenéis más preguntas al respecto. Hoy ha sido un poco distinto. Entonces, no sé, puede surgir aquí dudas sobre rarezas que ni siquiera a lo mejor controlamos. De hecho, pero me ha puesto que necesitamos más webinars. Más de estos. Si queréis, se nos han quedado en el tintero un montón de categorías del libro Guinness. O sea, puede haber una segunda, tercera, cuarta, quinta edición del libro Guinness de los récords de los artrópodos, si queréis, ¿vale? Todo depende de si os interesa. Dejadlo en los comentarios. En los comentarios van a dejar también una encuesta. Si os ha gustado, también os pedimos que la rellenéis, ¿de acuerdo? Y bueno, mientras surgen, si acaso, alguna pregunta, pues que no se me olvide. Muchas gracias al Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo por permitirnos este ratillo con vosotros, ¿vale? Ya os digo que para nosotros es una ocasión ideal y muy satisfactoria porque no solamente os transmitimos cosas, sino que para transmitiroslas nosotros también tenemos que aprender, ¿no? Y siempre salimos con algo. Así que esperamos que vosotros también salgáis con algo, con alguna cosa, ¿vale? Alguna curiosidad que podáis contar luego en vuestra casa, ¿vale? O con los amiguetes. ¿Hay alguna pregunta? No, La mariposa más grande del mundo. Eso para otro webinar. ¿Te parece, Ana? No digas nada. No digo nada, le iba a soltar, pero mejor. Venga, la apuntamos para el siguiente webinar. Bueno, cliffhanger. Sí, para dejar aquí todo como en las series ahí. ¡Tachán! Cliffhanger. A continuación, en el próximo capítulo. Bueno, yo creo que nos hemos pasado un poquito de tiempo y todo. Sí. No hay muchas más preguntas. No, estaba mirando, pero no. Salvo la de Ana, la de la mariposa. Ajá. Bueno, bien, pues lo dicho, muchas gracias a todos vosotros por estar ahí escuchándonos y viéndonos. Y muchas gracias al Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo, ¿vale? Y nos vemos próximamente, si queréis. Venga. Hasta luego.